¿Qué tal, amigas y amigos? Sean bienvenidos. Estamos en 60 minutos con José Luis Yepes, su cita del fin de semana por Promar Televisión. Recuerden que luego estos programas también los subimos a mi canal de YouTube, José Luis Yepes Rodríguez, donde también lo pueden ver en la comodidad de su hogar. Hoy vamos a estar conversando, como de costumbre, con un personaje referente en un área del quehacer humano. Vamos a estar conversando con una profesora, podríamos decirle maestra en el amplio sentido de la palabra, ¿no? Vamos a estar conversando con Benicia Eleazar Sánchez, fundadora de la UCLA y del Básico Superior, que es lo que ha servido como base, como columna vertebral de lo que ahora es la Universidad Politécnica Territorial Andrés Eloy Blanco. Bienvenida, Benicia, nos encanta tenerte con nosotros acá en el programa. Gracias. En esta primera parte nos gustaría conocer, como siempre, las raíces, o sea, dónde, cuándo nace Benicia. Descríbanos ese contexto de la población donde usted nació, quiénes eran sus padres, qué se dedicaban, cuántos hermanos. Bueno, para empezar debo decir que nací en un pueblito del estado Bolívar llamado San Pedro de las Bocas. Allí vivía mi padre, que se llamaba Eladio Jiménez, y mi madre, Narcisa Sánchez. Allí prácticamente hasta la edad más o menos de 3 años, cuando murió mi padre, mi madre se trasladó al sitio llamado El Callao. En El Callao viví aproximadamente hasta la edad de unos 10, 11 años, cuando mi señora madre se trasladó a Caracas conjuntamente con mis hermanos, con mis 6 hermanos restantes. Conmigo ya éramos 7, pero ya previamente había muerto uno. De tal manera que cuando llegamos ¿Su papá se dedicaba a qué? Mi papá era comerciante en ese pueblo, era quien se encargaba pues de todo lo referente también a la compraventa de oro, también a la cría de ganado. Era el comerciante neto de la región. ¿Y su mamá, oficios del hogar? Mi mamá, oficios del hogar, sí señor. ¿Qué recuerda de San Pedro de las Bocas que nos pueda comentar en esta ocasión, tomando en cuenta que hoy día pues está tapada por la tercera etapa del Guri, ¿no? O sea que si en este momento quisiéramos colocar una placa en la casa donde nació Benicia, tendríamos que ir con buzos, ¿no? Tendrían que ir con buzo porque desgraciadamente quedó cubierta con la tercera etapa del Guri. Pero era un pueblo, bueno, yo casi no, así, porque era muy niña. Pero posteriormente yo, ya siendo profesora, quise ir a conocer el pueblo donde yo había nacido. Y estaba la casa donde yo nací. Le tomé una foto y posteriormente mandé a hacer un cuadro con un pintor de la casa donde yo había nacido. Era la casa que me había regalado mi padre, pues. ¿Qué sintió cuando vio la casa? Mucha lástima, porque cuando yo fui, bueno, empezando que la carretera era fatal, piedra por donde quiera, tierra, y además hubo un trayecto que la tuvimos que hacer en un camión porque no entraba un vehículo común y corriente, no entraba, tenía que ser un vehículo de tracción. Afortunadamente uno de mis hermanos por parte de padre tenía un camión y nos montamos en ese camión y llegamos hasta el Callao, San Pedro de la Boca para conocerlo. Pero bueno, me dio un poco de tristeza porque vi nada más 3, 4 calles desoladas, mucha pobreza, la gente no quería mudarse de sus casas, pues era algo muy lógico, porque ¿quién se va a querer mudar de su casa? Pero hay un momento en que, como en el caso de esta tragedia que acaba de pasar en Tejería, que la gente tiene que, porque sí, irse de ese lugar para otro sitio que le ofrezca mayor estabilidad. Benicia, y de esa población, ¿allí fue donde usted comenzó también la formalidad de los estudios o se trasladó? No, recuerde que le dije que salí como de 3 años de edad, todavía no podía ingresar a la escuela primaria. Fue posteriormente cuando llegamos al Callao, cuando ya tenía 6, 7 años, entonces sí, me inscribieron en primer grado y cursé en la escuela Sorocaima. Solamente existían 2 escuelas, la Tamanaco donde estudiaban los varones y la Sorocaima donde estudiábamos las niñas. Y allí cursé primero, segundo y tercer grado. Recuerdo la maestra de uno de mis grados era la maestra Dolores Pineda y la otra maestra era Carmen Tucen.
Cuando llegamos a... ¿Qué cuando, recuerda de ella? bueno, de mi maestra Dolores Pineda, su elegancia para vestir, su forma de conducirse, la forma de expresarse, pues se veía que era una docente que estaba preparada. Más no lo puedo decir de mi otra maestra, pero no voy a decir su nombre, por razones obvias. Está bien. Bueno, allí vio... Mientras que cuando mi madre llegó a Caracas, allí me inscribió en la Miguel Antonio Caro, allí era diferente el panorama. Ya allí cursé cuarto, quinto y sexto grado. Excelentes maestros. ¿Cómo fue el trasladarse a la capital de la República? ¿Qué tan impactante fue para usted a tan corta edad? Fue traumatizante porque tuvimos que irnos en una cola en un camión. Oye, por lo visto, su vida está asignada por los camiones, ¿no? Porque más adelante vamos a ver que cuando la nombraron directora de un plantel también tuvo que irse en un camión, pero ya de eso hablaremos más adelante. Háblenos de esa experiencia entonces del cuarto, quinto y sexto grado. Bueno, en la capital. Ya cuando llegamos a Caracas, mi madre me inscribió en esa escuela y también a mi hermano Pedro Sánchez, que es el único hermano que me queda vivo y vive en el Palaciero, un pueblito de aquí cerca de Barquisimeto. Bueno, el señor Carlos Sánchez, que era el propietario del camión, nos dio la cola hasta Caracas. Y en Caracas, pues tuvimos que llegar a una habitación que nos cedió otro amigo de mi hermano, de uno de mis hermanos, y hasta que pudimos conseguir una vivienda estable en Pérez Bonalde. Y allí, en Pérez Bonalde, pues ya la escuela Miguel Antonio Caro me quedaba bastante retirado, y mi madre no tenía para darme para el autobús. Yo me tenía que ir caminando con mi hermano unas 20 cuadras aproximadamente, en la mañana y en la tarde. ¿Estamos hablando de qué años aproximadamente? Del año 45 aproximadamente. Mi maestra de cuarto grado se llamaba Mayra Salazar Liccioni. Una muchacha joven, pero muy competente. En quinto grado tuve una maestra un poco severa, pero muy buena también, Diva Jaspe. Y en sexto grado tuve un excelente maestro llamado Ezequiel Luque Hernández, que llegó a ser viceministro de Educación. Y gracias a él pude conseguir mi traslado de Maiquetía para Caracas, para la Ramón Isidro Montes. ¿Y recuerda cómo era, qué tipo de juego le gustaba hacer cuando estaban en esa época de estudiantil, de esa primaria? Bueno, yo fui muy deportista desde que llegué a Caracas. Me inscribí en casi todos los deportes. Jugaba básquetbol, jugaba voleibol y practicaba la gimnasia rítmica también. Pero los juegos, realizábamos excelentes juegos en el patio de mi casa porque era sumamente grande y allí acudían todos los muchachos de la cuadra, unos 10, 15 muchachos. Y jugábamos que si el venado, la candelita, esos juegos propios del muchacho. Cosa que yo no veo que en la capital los muchachos puedan disponerse para jugar ese tipo de juegos que yo hacía. ¿En una Caracas rural? No, ya estaba bastante, era muy progresista la capital. Yo recuerdo que nosotros íbamos a Los Chorros donde unos familiares que vivían, tenían unas matas de mangos excelentes, íbamos a recoger mangos. Bueno, y ya veía que Caracas estaba progresando, ya existía el silencio. Y la capital me impactó, porque no es lo mismo venir de un pueblo que llegar a una gran ciudad como Caracas. Pero también añoraba los carnavales del Callao, pues, porque un niño cuando ve esa clase de actividad le gusta. Claro, el colorido de los disfraces, de los medio pintos, toda esa, y la música, todo eso era muy reconfortable para un niño, pues. ¿Y por qué estudió en esa escuela en particular, en este caso la normal Miguel Antonio Caro, hasta el sexto? ¿Quedaba cerca de donde usted vivía o cómo era? Ya le dije que me quedaba como 20 cuadras y mi hermano Pedro y yo debíamos caminar todos los días ese trayecto. ¿Quién escogió ese plantel? Bueno, mi madre. ¿Le comentó por alguna razón en particular? No, ninguna razón. Era la escuela más nombrada en ese momento, estaba recién hecha y la iban a inaugurar.
Fue más o menos pionera también allí. Fui fundadora de esa escuela. Me ha tocado fundar varias cosas. Hasta presidenta de la fundación de aquí del instituto, Fundación para el Desarrollo. Qué bueno, eso vamos a conocer más adelante. Tenemos que hacer una pausa, cumplir con los compromisos de publicidad y en breve continuaremos esta conversación con la profe Benicia. Avanzamos en 60 minutos con José Luis Yepes por Promar Televisión. Y vamos a abordar ya la parte de la educación secundaria. Pero antes, y cuando estábamos en comerciales, yo le preguntaba a la profe Benicia, ¿de dónde viene ese nombre Benicia Eleazar? Bueno, Benicia porque así se llamaba mi bisabuela. Y Eleazar porque mi papá quería tener un varón y ese era el nombre que le tenía para el varón. Está bien. Bueno, como de todas formas uno lleva en sus genes la parte femenina y la parte masculina, bueno, ahí estoy resuelta. Está bien. Bueno, me decía entonces que se inscribió entonces en la normal y continuó allí, en la parte del, digamos, luego de haber sacado su 6º grado. Háblenos cómo fueron esos años y cómo formó parte usted de la promoción Sanabria, creo que fue en el año 51. Háblenos sobre eso. Bueno, al salir de 6º grado, hay una anécdota muy buena. Yo desde niña, cuando me invitaban a jugar de escuela, si yo no era la maestra, yo no jugaba. Ajá. Ahí yo creo que ya hay parte de la vocación. Luego, al tener a maestras tan excelentes como tuve y a un profesor, un maestro, aunque no era profesor porque era maestro de educación secundaria urbana. Pero profesor, nosotros decimos que es el egresado del pedagógico. Bueno, mi maestro Ezequiel Lucas Hernández, excelente maestro. Fíjese que él fue quien coordinó en nuestra escuela anexa a la Miguel Antonio Caro, existía lo que se llamaba la República de la Miguel Antonio Caro. Y allí nosotros debíamos actuar con todas las de la ley como si fuera una república en miniatura. Y en esa oportunidad fuimos a conocer al Congreso, cómo funcionaban con la Cámara de Diputados y Senadores. El Palacio Federal Legislativo. Exactamente. Bueno, nos impresionó de niños los que éramos miembros de la junta directiva de esa escuela, de esa pequeña república. Y como es lógico, pertenecía yo al Tribunal Disciplinario. En la UCLA también me tocó ser parte del Tribunal Disciplinario en la Asociación de Profesores Jubilados, de profesores de la UCLA. Entonces, pues, creo que ya llevaba esa vocación de ser maestra. Y como tuve tan excelentes maestros, me decidí por estudiar normal en la Miguel Antonio Caro, en la Escuela Normal para Maestros Miguel Antonio Caro. ¿Tuvo acto de graduación? Sí. ¿Cómo fue? ¿Lo recuerdas? Bueno, mira, nos graduamos alrededor de 157 alumnos, quizá un poquito más, un poquito menos, pero eran muchas secciones. Fue una de las promociones más numerosas que hubo en la Miguel Antonio Caro. Y cuando nos graduamos, todos tuvimos cargo inmediatamente, porque Venezuela estaba carente de maestros, así como también no estaban carentes de profesores. Entonces decidí hacer mi educación normal. Pero posteriormente, al graduarme en el pedagógico, hice la rivalidad para tener mi título de bachiller en humanidades. La reválida. Sí, la reválida. Entonces, con la reválida, si tú eras maestro y tenías además haber estudiado en el pedagógico, te daban tu título de bachiller en humanidades. ¿Qué hizo entonces al egresar, una vez que ya salió la promoción Sanabria? Bueno, al comienzo tuve que trabajar como suplente en varias escuelas y me salió un cargo para el colegio particular en los Jardines del Valle. Yo vivía en Catia y tenía que trasladarme todos los días hasta los Jardines del Valle para dar mis clases como a 16 alumnas. Casi todas eran niñas las participantes. ¿Usted recuerda cuál fue su primer sueldo? Mi primer sueldo allí en ese colegio
bueno, por la suplencia lo que te pagaban era una tontería. Pero ya cuando trabajaba en los colegios Los Jardines, era como un sueldo como de 200, 300 bolívares. Pero cuando trabajé directamente en la República de El Salvador y en la Ramón Isidro Monte, era 560 bolívares. Okay. ¿Cuáles fueron los trabajos siguientes? Ah, no, perdón. El sueldo mejor que tuve como maestra fue el de la petrolera, porque ganaba 1.500 bolívares. Cronológicamente, ¿cómo fueron esas responsabilidades en cuanto al desempeño profesional? Bueno, en la primera, en Los Jardines, era maestra de aula y al hacer la suplencia también maestra de aula. Pero cuando trabajé en la República del Salvador, pues el director Aponte me daba actividades para realizar que muchas veces eran actividades propias de un subdirector. No iba el subdirector y él me llamaba, yo era la maestra de sexto grado y él me llamaba para cualquier actividad que pudiéramos coordinar. Y después, en ese año trabajé posteriormente en la Ramón Isidro Monte, allí también pues el director tenía mucha confianza en mi persona y delegaba en mí actividades que eran propias de la dirección. ¿Luego qué hizo después de allí? Bueno, después de eso me inscribí en el pedagógico porque esa era mi meta. Una de las metas que yo me tracé fue llegar a ser profesora universitaria, pero una profesora universitaria que estuviese preparada. Y si yo no estudiaba, yo no podía tener el saber. Y el saber me daba conocimiento, que es lo que yo le recomendaría a toda persona que vaya a desempeñar cualquier cargo. Primero, adquirir el conocimiento, porque a través del conocimiento tú logras muchas cosas. Y en un país como el nuestro, que está tan carente de personas que conozcan bien su profesión o su oficio, sea profesión, pero debe procurar siempre ser muy bueno en esas actividades. Entonces mi meta, ya cumplida como profesora universitaria. ¿En qué área? En el área de castellano, literatura y latín, aunque nunca llegué a dar latín. Pero ese era el área que usted prefería. ¿Por qué la prefería? Porque tuve muy buenas profesoras de castellano y lo mismo profesoras de literatura en la normal. Y además tuve una profesora llamada Blanca Cabrera, una uruguaya, que era toda una autoridad. Yo creo que parte de lo que yo soy hoy en día se lo debo a esa profesora y a maestros excelentes que tuve. Lo mismo que a mis profesores que tuve en el pedagógico. En el pedagógico, casi todos los profesores que me daban clase en la normal Miguel Antonio Caro, los tuve allí en el pedagógico de Caracas. Y recuerdo, por ejemplo, a mi profesora Olga León de Padrón, que era profesora de castellano y literatura. Excelente profesora. Recuerdo a mis profesoras a mis profesores de literatura española, el profesor Horacio Vanega, mi profesor de teoría literaria, el profesor Óscar Zambrano Urdaneta, Mario Torreal Balossi, y un gran profesor italiano, que el profesor Eduardo Crema. Quizás también mi pasión por la literatura se me acrecentó por tener esa cantidad de profesores en literatura tan excelente, que ya los he nombrado: Mario Torreal Balossi, el profesor Eduardo Crema y el profesor Horacio Vanegas en literatura española. ¿En algún momento también tuvo como profesor a un viceministro o ministro de educación? Viceministro fue mi maestro de primaria, Ezequiel Lucas Hernández. Pero sí, el profesor, hubo un profesor que trabajaba en el ministerio, Montenegro, que ese profesor me ayudó mucho a conseguir la beca, la mitad de una beca con la que me fui para Estados Unidos a estudiar. ¿Eso fue en qué año? En el año 66. En el año 66, porque duré en Kansas del 66 al 67. Pero ya previamente había conocido el amor. Ah, por supuesto, sí. ¿Cómo fue eso? Bueno,
No solamente cuando que me casé, anteriormente, pues todo muchacho tiene un admirador, pero mi idea no era casarme joven. Yo me casé de 32 años porque pensaba que todavía no estaba preparada para trabajar en la docencia como yo quería trabajar, porque, ¿cómo no? Ser maestro, como usted lo dijo no hace mucho, es preferible que a uno lo llame maestro y no profesor, como se lo dije una vez a uno de mis colegas, porque quiso como menospreciar el título de maestro. Al decirme, no, profesora, lo que pasa es que usted sigue siendo una maestra. Le dije, usted tiene mucha razón, porque maestro es aquel que enseña con el ejemplo, mientras que el profesor obtiene un título para poder trabajar. De hecho, así llamaban a Jesús de Nazaret. Exactamente, Jesús fue el gran maestro y sus seguidores que fueron, no sus seguidores propiamente, eran sus amigos, porque para mí esa es otra de las características que yo tengo. Yo prefiero un buen amigo, porque el amigo es la persona que usted escoge, mientras que sus hermanos se los da de una vez Dios. Vamos a hacer una pausa en esta conversación que tenemos con la profesora, bueno, maestra Benicia, y en breve vamos a seguir conociendo más. Ya una vez que regresa de Estados Unidos, ¿qué ocurre en la vida de ella? Y muy vinculada con el hecho en que estamos hoy acá en la sede de la UPTAEP, la Universidad Politécnica Territorial Andrés Eloy Blanco, la universidad con nombre de poeta. Imagínense lo que eso significa, ¿no? Una gran responsabilidad. Breve pausa y regresaremos con más. Tía, excelente, tía. Hoy Dios, te quiero mucho, amorosa, bueno, lo mejor. Benicia, para mí ha sido una gran sorpresa que volverte a ver. Teníamos bastante tiempo que no te veía. ¿Cómo te recuerdo? Porque sé el cariño y el amor que siempre tuviste conmigo y que tenías, como nosotros decimos, eres una enciclopedia. Todos los documentos que yo trabajé, todos eran tuyos. Con ellos fue que yo pude hacer historia del ciclo básico superior. Gracias, Benicia, te quiero muchísimo. Siempre te recuerdo con tu alegría, siempre en las fiestas, porque nunca dejaste de ir a todas nuestras fiestas. Bueno, te quiero mucho. Continuamos en 60 minutos con José Luis Yepes, conversando con la profesora y maestra Benicia Eleazar Sánchez. Se fue a Estados Unidos con media beca. Ajá, háblenos de cómo fue esa experiencia allá y luego que regresa de Estados Unidos, entiendo que se vino directo a Barquisimeto. Sí, exactamente así es. Bueno, cuando llegué allá, lo primero que me causó fue el frío. Creo que parte de mi enfermedad artrítica la obtuve allí en Estados Unidos. Fue en Kansas. En Kansas, y hacía mucho frío en la época de septiembre, octubre, noviembre y diciembre y hasta enero, febrero aproximadamente. Bueno, iba como le dije con media beca y el profesor de educación superior me dijo, si tú no apruebas el inglés te tienes que venir porque esa es una de las condiciones. Ya podrás imaginar con esa presión. No me gusta trabajar bajo presión, pero hay oportunidades en que uno tiene que hacerlo. Bueno, debía aprender el inglés porque si no lo aprendía me tenía que venir. Una vez que aprendí el inglés a media, no perfecto porque mi pronunciación no es muy buena que digamos, pero sí tuve que fajarme como decimos los venezolanos. Terminé el inglés y tomé cuatro cursos en la escuela de graduado. Pensé que técnicas audiovisuales era buen material, una materia donde lo que había que leer el libro y posteriormente presentar el examen, teoría de la educación. Otra como técnicas para dárselas a los estudiantes, técnicas de estudio propiamente, lo que preconizaba el maestro Prieto Figueroa. Bueno, esas 4 materias las aprobé en la escuela de graduado.
Al terminarse el lapso que me había fijado el Ministerio de Educación, mi esposo se vino adelante porque tenía compromisos aquí en el Politécnico y debía empezar a trabajar. Y yo me quedé como un semestre más allá, mientras terminaba de sacar las materias de la escuela de graduado. Pero una vez concluida con esta primera parte, me vine. Yo hubiera querido hacer la maestría ya en la Universidad de Kansas, pero razones obligan. Cuando uno es casado ya uno no se depende. Creo que en la vida eso era un obstáculo para mis realizaciones. Por eso me divorcié. Pero sí se vino. Sí, me vine porque naturaleza obliga, pues. Claro, y se vino directo a Barquisimeto. Directo a Barquisimeto porque mi esposo trabajaba en el Politécnico y cuando llegué al Ministerio de Educación en Caracas me dijeron, bueno, profesora, aquí no hay cargo para usted ahorita. Como usted dice que su esposo trabaja allá, bueno, hable allá con el director de educación, que era Josefa. No recuerdo. Bueno, era la persona encargada de asignarle los cargos a uno. Y tal vez el pedagógico, que también vine a hablar con el director a ver qué oportunidades tenía. Pero también en la UCLA yo tenía un contacto porque da la casualidad que para ser directores de un liceo nosotros teníamos que hacer un curso de 460 horas. Si no, no te daban el cargo de director. Entonces Martín Díaz Peraza, que era en ese entonces el director de la escuela, era en una oportunidad, me dijo, cualquier día que vayas a Barquisimeto y quieras trabajar en la UCLA, bueno, yo te puedo dar cargo porque soy director de la escuela. Bueno, y eso fue lo que hice. Fui en tercer lugar, Josefa Bulloni se llamaba la profesora. Entonces fui directamente a hablar con mi amigo Martín Díaz Peraza, que también había hecho el curso de directores, porque era obligatorio, los que desempeñaban cargos directivos debían hacer ese curso. Bueno, y así entré a la UCLA como profesora de tiempo completo. ¿En qué año? 67. Okay. ¿De la UCLA luego qué ocurre? Ajá. Posteriormente de la UCLA, se estaba madurando aquí una idea, un anteproyecto que yo considero que es lo mejor que han hecho aquí en Barquisimeto. Formar un ciclo básico superior, donde en ese ciclo básico superior se perfilaba como de excelencia, porque hay un caso concreto que es el siguiente. En la UCO, porque así primero era como se llamaba, un alumno le costaba al Estado 800 bolívares, mientras que cuando pasamos al ciclo básico superior, un alumno salía por 500 bolívares. ¿Por qué este cambio? Sencillamente, éramos 100 y pico de profesores de la UCLA que nos prestaron al ciclo básico superior, eran como 10 del pedagógico y otro tanto del Politécnico. Los costos bajaron enormemente. Entonces allí había una razón poderosa para decir que el proyecto era válido, y yo lo consideraba así, porque el recurso humano no se desperdiciaba, se aprovechaba al máximo. Llegó un momento en que un profesor tenía 50 alumnos y todavía aquello era espantoso, porque recuerde que en ese momento la población estudiantil fue la mayor que tuvo un instituto aquí en la zona. Yo consideraba que era valioso por ese lado, porque bajaba los costos, pero luego, viendo el diseño curricular, vi que con la cantidad de asignaturas que despertaban al muchacho, iba a ser también valioso. Eso lo consideraba muy positivo. En ese entonces le decía que estaba ese proyecto, eso no fue tomado a la ligera. Recuerde que el ciclo básico superior comenzó el 9 de marzo de 1973, pero previamente, desde el año 70, ya se venía madurando esa idea de la creación de ese instituto. Hay documentos que dan la veracidad de lo que estoy diciendo es lo correcto. Claro que
es muy difícil buscar esos documentos porque los directivos de aquella época ya no son los mismos, pero si se hurga un poco en los archivos de cada institución, yo estoy segura que vamos a conseguir ese material. Lo mismo que en la Universidad del Zulia, porque la Universidad de Zulia fue la universidad recomendada por el Ministerio de Educación para hacer este proyecto. Recuerdo que, por ejemplo, ya la Universidad del Zulia tiene una experiencia en estudios generales. Ya tenía esa experiencia y era muy valiosa, y nombraron una comisión, parte del pedagógico, parte del politécnico, y por la universidad, el profesor Alfredo Morales Bueno, su esposa María Teresa Rodríguez de Morales, y por el pedagógico nombraron también su representante, y por el politécnico otro tanto. Entonces, esas personas eran las que tomaban las decisiones para la creación de ese ciclo básico superior, y el diseño curricular también fue madurado en esa época, que entre paréntesis, pues me parece, de acuerdo con el conocimiento que yo tengo de lo que es la educación superior, y que así es como debe ser tomado en cuenta cuando se va a crear un instituto, para que el alumno pueda obtener el mayor conocimiento posible, porque estamos en la época, no estamos en la época, porque en toda época el saber, el conocimiento es lo principal. Todos los países surgen por ese conocimiento. Fíjense, Suiza, un país tan pequeñito, porque ha progresado no teniendo tantos recursos naturales, por el conocimiento. La misma Francia, por el conocimiento. Finlandia. Rusia, la misma Rusia, Finlandia. Entonces, lo que nos llega a concluir que una persona que no tenga los saberes, que no tenga el conocimiento y la sabiduría para aplicar toda esta serie de cosas que le estoy manifestando, es un país que nunca va a surgir. Una persona que no tenga el conocimiento es un ignorante, y los países que viven en la ignorancia no debe ser, porque la peor cosa que le puede pasar a una persona es ser ignorante. Y la persona que tiene el conocimiento es la que domina, y por eso un directivo debe buscar siempre, o un profesorado que tenga el conocimiento. Y para la formación de ese ciclo básico superior, primero prepararon a los profesores. Se ideó implementar una maestría en educación superior, con la mención de las materias donde íbamos a prestar el servicio. Quien iba a trabajar en el área de lenguaje y comunicación debía ser lingüística. Quien debía trabajar en el área de investigación debía tener la maestría en heurística. Quien debía trabajar, por ejemplo, en problemática del desarrollo social y económico debía tener los conocimientos previamente, y así sucesivamente. No era un improvisado el que iba a dar clase allí, cosa que no pasa cuando contratan a una persona en el pedagógico, en el politécnico, en cualquier instituto de educación superior. No le preguntan si tiene maestría, que debería ser lo correcto. Exigirle, no como mínimo que sea profesor o licenciado, se le debe hasta exigir que tenga una maestría, porque va a ser formadores de formadores, y si no tiene el conocimiento, naturaleza no da lo que no tiene. Tenemos que hacer una pausa en esta conversación que tenemos con la profesora y maestra Benicia Eleazar Sánchez. Estamos en 60 minutos con José Luis Yepes por Promar Televisión. En breve continuaremos con más. Decir en un minuto todo lo que me encantaría expresar de Benicia Sánchez, mi querida tía Beni, es muy difícil, porque son muchos los aspectos de su vida y de su personalidad que me encantaría destacar. Pero si algo es importante que se sepa, es ese entusiasmo que la ha caracterizado siempre. Una gran inteligencia, una mujer de avanzada, una mujer que se ha llevado el mundo por delante, entendiendo que la educación es el instrumento más poderoso del ser humano para desarrollarse y para contribuir al desarrollo del lugar donde nació. Es lo que ha hecho mi tía Benicia. Por eso es una gran fuente de inspiración y motivo de orgullo para todos dentro de la familia. La queremos profundamente y esa es nuestra motivación para exigirnos todos los días para hacerlo más y mejor.
Benicia Sánchez es una gran venezolana y yo creo que se merece este y todos los homenajes. Y por eso hoy nos hemos unido para darle el agradecimiento que se merece por haber llevado con tanta pasión y compromiso este oficio maravilloso, hermoso y loable que es la educación. Gracias, tía, estamos profundamente orgullosos de ti y eres una gran fuente de inspiración para todos nosotros, para poner nuestro granito de arena por este país que tanto amamos. Mil gracias. Avanzamos en 60 minutos con José Luis Yepes, hoy conversando con la maestra y profesora Benicia Eleazar Sánchez. De manera muy referencial tocamos el matrimonio, pero me gustaría saber rápidamente cómo se conocieron y cómo decidieron casarse. Bueno, sencillamente su madre era como familia de mi madre. Y se conocieron allá en San Pedro de las Bocas. Posteriormente ella tuvo ese hijo y con mucho sacrificio lo crió hasta llevarlo pues a ser un ingeniero. Pues su nombre era Seferino Sánchez porque ya está muerto. Pero yo no era muy partidaria del matrimonio. Cuando yo me casé tenía 32 años, 32, 33 años. ¿Por qué? Porque yo he sido una mujer sumamente independiente. No quería ataduras de ninguna especie. Pero veía en él que podía ser una persona como para formar un hogar. Un hombre de hogar, con su profesión, pues sabía que yo no iba a improvisar. A la edad de 32, 36 años, 34 años, uno puede estar improvisando. Uno lo que busca es la estabilidad. De hecho, él acompañó en el viaje a Estados Unidos. Sí, él era profesor en la Universidad de Oriente y debía ir a unas reuniones que se realizaban en la Universidad de Kansas, y yo iba como estudiante. Cuando él terminó sus reuniones, se vino a la Universidad de Oriente, pero le salió este trabajo aquí en el Politécnico de Barquisimeto, y por eso pues yo tuve que venirme a Barquisimeto directamente después que terminé mis estudios en la Universidad de Kansas. Fíjate cómo son las cosas, ¿no? Cómo todo se va tejiendo. Sí. Él se vino al Politécnico, Sí. usted se vino a la UCLA. Sí. Ambas instituciones están cumpliendo 60 aniversario. ¿Y cómo se entretejen todas estas historias? Recientemente entrevistamos a José Betelmi, que se vino del Zulia a dar clases en el Politécnico, pero terminó siendo el rector de la UCLA. O sea, todo está de alguna manera relacionado. Usted ha visitado 4 continentes, ¿ah? Sí, señor. Y yo creo que esa fue otra de mis metas a cumplir, además de ser docente. Pero una docente pues preparada para poder trabajar al nivel que yo estaba trabajando. La educación superior necesita gente muy preparada. Fíjese que el descalabro que tenemos ahorita en educación es precisamente porque los mejores maestros se nos han ido. Y si el conocimiento no lo tiene la persona, yo le decía que naturaleza no da lo que no tiene. De tal manera que un país, más que los recursos naturales, lo que necesita es que su pueblo esté bien educado, bien instruido. Porque de lo contrario, la preparación que van a tener esos alumnos va a ser una preparación muy pobre. Mientras más preparado esté el docente, mejor van a salir nuestros alumnos. De hecho, usted lo ha comentado acá, bueno, la buena lectura, por supuesto, y los viajes también enriquecen mucho al ser humano. Y usted me ha hablado de alumnos, y por ahí me pasaron un dato que entre sus alumnos ha tenido gente que han sido brillantes en distintas áreas del quehacer humano, como Chelique Saravia, por ejemplo, y Alirio Palacios. Bueno, sí, cuando yo llegué a la escuela de San Tomé en el año 52, 53, 53, 54, tuvimos como alumnos a 2 personas famosas. Alirio Palacio, que lo llamábamos Turula, pero era un muchacho de muy pocos recursos. Y los maestros de la escuela San Tomé debíamos aportar 10 bolívares de nuestro sueldo para mandarle a Alirio, que estudiaba aquí en la Escuela de Artes en Caracas. Y el otro personaje famoso, Chelique Saravia. Cuando yo fui allá maestra en 4º grado,
Chelique ya estudiaba sexto y mi cuñado José Rojas Zurita le daba clase a Chelique Saravia. Y yo le daba clase a la novia de Chelique Saravia que se llamaba Dinora Afrontado. Bueno, total del caso que dos personas muy famosas y a las cuales queremos enormemente. Y una tercera persona muy famosa que usted también quiere mucho es una sobrina que llegó a ser Miss Venezuela Mundo, nuestra representante en el Miss Mundo, Albany Lozada, ¿no? Sí, señor. También tengo dentro de la rama de la belleza a una representante de mi familia, Albany Lozada. Sí. Excelente. Benicia, de todos esos países o ciudades que usted conoció, ¿cuál la impactó más al punto de que si se presentara la oportunidad quisiera volver? Indudablemente. Ya he ido a Japón 2 veces, iría nuevamente a Japón a ver cómo ha evolucionado ese país. A pesar de ser una isla pequeñita y tiene tantos adelantos. Fíjese que allá hay supongamos, cualquier desastre y al mes ya está todo como que si no hubiera pasado absolutamente nada. Entonces quizás quisiera volver nuevamente a Japón. Cerca de donde estamos grabando hay una mesa que es solo una porción de todos los reconocimientos que usted ha recibido. De todos esos reconocimientos, ¿cuáles usted resalta? Mira, tengo una carpeta donde hay un reconocimiento de mis alumnos de primaria, otra carpeta de la época del pedagógico, porque en el pedagógico di clase también un semestre. Y fue un semestre valioso porque la materia era como la vida de educadores. Y había que enfocar la vida como de 17 o 18 educadores. Entonces, en ese curso había una alumna que se llamaba Dulce Marrufo, que fue la mejor alumna que yo tuve en ese 5º semestre. Y en el posgrado daba la materia Iniciación a la Investigación. Benicia, estamos llegando ya a la parte final de esta conversación que ha sido además muy amena y se nos hizo muy rápida. Pero mirando a esa cámara, ¿cómo le gustaría ser recordada a Benicia Eleazar? Como una maestra. Con todo lo que implica, ¿no? Ese, digamos, el decir maestro en mayúscula. La palabra. Porque maestro, ya te había dicho que es aquel que enseña con el ejemplo como lo hizo Jesucristo delante de sus discípulos, que él mismo decía que no eran discípulos, sino que eran amigos. Y al ser amigo, la amistad vale más que todo, porque el amigo, tú eres quien lo selecciona y no te lo imponen como en el caso de ser hijo o ser hermano o ser sobrino. A pesar, mira, debo decirte que tengo 100 y pico de sobrinos y me acaba de nacer una sobrina en Estados Unidos. Tiene 4 meses de vida. La madre de esa niña está sentada por allá. Se llama Suyín y su papá se llama Alejandro Sánchez, que son los sobrinos con los que estoy viviendo actualmente. Gracias, Benicia, por estar con nosotros. Y hoy estuvimos en los espacios de la Universidad Politécnica Territorial Andrés Eloy Blanco, en estos mismos espacios, en estos mismos terrenos, este mismo lugar donde se gestó el ciclo básico superior, que sirvió como raíz a lo que hoy es acá la Universidad de la UTAEP, pero además que se vinculó mucho con la UCLA, porque también Benicia es pionera de la Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado, y como un homenaje también, ¿por qué no?, aprovecharlo a tantos educadores, tantos más que profesores, maestros, que los hemos tenido y que los seguiremos teniendo, porque en cada uno de esos espacios, de esas aulas, seguramente hoy día se está construyendo una vida que va a ayudar a incentivar a otros a cambiar vidas en positivo y a generar los valores necesarios que nuestra sociedad siempre requiere para progresar. En la cámara de Carlos Guerra y la producción, les habló José Luis Yepes. Será hasta un próximo 60 minutos con José Luis Yepes por Promar Televisión.